Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Estuve en las sombras del gran salón de baile, mis ojos fijos en la pareja que se deslizaba con gracia por la pista de baile. Serena, mi esposa de 10 años felices, estaba envuelta en los brazos de Víctor Sorenson, su apuesto jefe en la firma de marketing. Su vestido verde esmeralda brillaba bajo las lámparas de araña mientras él la sostenía cerca, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. Se movían como uno solo, sus cuerpos perfectamente sincronizados, sus ojos fijos el uno en el otro con una intensidad que me revolvía el estómago. A su alrededor, los colegas y clientes de Serena observaban con sonrisas cómplices y susurros apagados. Capté fragmentos de conversación, especulaciones de que la química entre ellos era innegable, que tal vez debería estar preocupado. ¿Preocupado? No, estaba hirviendo de humillación y rabia. Este era el tercer año consecutivo que Serena había insistido en que asistiéramos a la lujosa gala benéfica de su empresa, y el tercer año que me había abandonado para bailar toda la noche con Víctor. Apreté los puños, luchando contra el impulso de irrumpir en la pista de baile y arrancarla de sus brazos, pero me contuve, retrocediendo aún más hacia las sombras. Hacer una escena solo daría más material a los chismosos. En cambio, esperaría mi momento y decidiría mi próximo movimiento. Mientras veía a Víctor inclinarse para susurrarle algo al oído de mi esposa, provocando una sonrisa radiante, mi mente se desvió a tiempos más felices. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Serena me miraba como ahora miraba a Víctor. Entonces éramos un equipo imparable, tan enamorados que otros envidiaban nuestra devoción. Pero durante el último año nos habíamos distanciado, como dos barcos que se alejan lentamente. Noches tardías en la oficina, ausencias inexplicables, una creciente frialdad en sus ojos. Lo había atribuido al estrés, a la presión de su ascenso meteórico en la escalera corporativa. Ahora me preguntaba si había estado ciego ante lo evidente. La música terminó y los bailarines se dispersaron. Serena, sonrojada y radiante, se dirigió al bar con Víctor pisándole los talones. La seguí a distancia, esforzándome por escuchar su conversación por encima del bullicio de la multitud. «Estuviste magnífica ahí fuera», murmuró Víctor, su mano rozando la parte baja de su espalda. «Soy la envidia de todos los hombres en esta sala». Serena rió, un sonido cristalino que alguna vez hizo que mi corazón se acelerara. «Me halagas, Víctor, pero sabes que soy una mujer casada». «Por ahora», respondió él con una sonrisa maliciosa. «Pero ambos sabemos que eso es solo un obstáculo temporal». Me quedé helado, mi sangre se enfrió. ¿Escuché bien? ¿Estaban realmente planeando destruir nuestro matrimonio? Mareado por la conmoción y la furia, retrocedí, chocando con un camarero que llevaba una bandeja de copas de champán. Las copas se estrellaron contra el suelo de mármol, provocando jadeos de sorpresa entre la multitud. Serena se giró. Sus ojos se abrieron al encontrar los míos. Por un momento, pareció afectada, la culpa grabada en su hermoso rostro. Pero luego Víctor puso una mano en su brazo, y ella rápidamente se recompuso, su expresión endureciéndose en una máscara de fría indiferencia. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó, su voz goteando falsa preocupación. «Te ves pálido. Tal vez deberíamos irnos a casa». Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. La traición, las mentiras descaradas, la crueldad casual de todo ello era demasiado para procesar. Sacudiendo la cabeza, me abrí paso entre la multitud de curiosos, desesperado por escapar del sofocante salón de baile. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, despejando la niebla de mi cerebro. Tomé profundas bocanadas de aire mientras paseaba por la acera, mi mente dando vueltas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿A nuestra familia? ¿Y nuestra hija Lily, de solo 8 años y absolutamente adoradora de su madre? ¿Acaso Serena consideró la devastación que esto causaría? Devastación. La palabra resonaba en mi cabeza, burlándose de mí. No, no dejaría que me destruyeran. Que destruyeran todo lo que había trabajado tan duro para construir. Si Serena quería tirar por la borda nuestra vida juntos, no lo haría en sus términos. Yo tomaría el control de la narrativa,
Protegería a mí y a Lily de las consecuencias. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de un viejo amigo de la Facultad de Derecho, ahora un poderoso abogado de divorcios. Oye, Matt, soy Nate, dije cuando contestó, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Necesito tu ayuda. Mi esposa está teniendo una aventura con su jefe. Quiero solicitar el divorcio. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego Matt soltó un silbido bajo. Maldita sea, Nate. Lo siento mucho. Eso es duro, hombre. Escucha, ven a mi oficina el lunes por la mañana a primera hora y pondremos las cosas en marcha. Me aseguraré de que tú y Lily estén protegidos. Gracias, Matt, logré decir, el alivio inundándome. Sabía que podía contar contigo. Al colgar enderecé los hombros y me giré hacia el hotel, sus ventanas brillando con una cálida luz. Dentro, Serena probablemente me estaba buscando, lista para tejer más mentiras. Pero ya estaba harto de que me tomaran por tonto. Mientras caminaba hacia mi auto, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Jugaría al esposo devoto un poco más. Reuniría pruebas de la traición de Serena. Luego golpearía duro y rápido, sorprendiéndola con papeles de divorcio y una batalla por la custodia que no vería venir. Victor Sorenson pudo haber robado a mi esposa, pero no robaría a mi hija ni mi dignidad. Los haría pagar por su traición, sin importar el costo. Y cuando el polvo se asentara, sería yo quien quedara en pie, listo para reconstruir mi vida destrozada en algo más fuerte. Me deslicé detrás del volante y salí a la calle vacía. La guerra había comenzado, y no descansaría hasta salir victorioso. El trayecto a casa fue un borrón, mi mente consumida por visiones de Serena y Víctor abrazados apasionadamente. Apenas registré las calles y puntos de referencia familiares mientras conducía en piloto automático, mis nudillos blancos contra el volante. Cuando llegué a nuestro camino de entrada, mi corazón latía con fuerza y mis palmas estaban resbaladizas por el sudor. Me quedé sentado en el auto por un largo momento, mirando la fachada de nuestra hermosa casa colonial. Apenas ayer había sido un símbolo de nuestro éxito compartido, la encarnación del sueño americano. Ahora se sentía como una burla hueca, una mentira construida sobre una base de engaño. Tomando una profunda respiración, salí del auto y me dirigí por el sendero frontal. Al alcanzar la manija de la puerta, dudé, golpeado por una repentina ola de temor. ¿Y si Serena ya estaba dentro, esperando para confrontarme por mi abrupta salida de la gala? Estaba listo para enfrentarla, para fingir que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Armándome de valor, empujé la puerta y entré al vestíbulo. La casa estaba oscura y silenciosa, salvo por el suave tic-tac del reloj de pie en la sala de estar. Encendí las luces y miré a mi alrededor, medio esperando que Serena se materializara desde las sombras. Pero no estaba en ninguna parte. Su abrigo y bolso no estaban en su lugar habitual junto a la puerta, y sus llaves no estaban en el plato sobre la mesa del recibidor. Una rápida revisión del garaje confirmó que su auto aún no estaba. El alivio me invadió, seguido rápidamente por una punzada de ira. Por supuesto que no estaba en casa. Probablemente estaba con Víctor, celebrando su victoria sobre el pobre esposo despistado. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio, mis pasos pesados por el cansancio y la desesperación. La habitación estaba exactamente como la había dejado esa mañana. La cama perfectamente hecha, la mesa de tocador de Serena, ordenada con su habitual desorden de cosméticos y frascos de perfume. Pero ahora todo parecía diferente, contaminado por el conocimiento de su traición. Me hundí en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho para empujarla a los brazos de otro hombre? Repasé nuestros años juntos, buscando pistas, señales que había pasado por alto. Pero todo lo que podía ver era un montaje de recuerdos felices. El día de nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija, mañanas de domingo perezosas pasadas, holgazaneando en la cama. ¿Todo había sido una mentira? ¿O simplemente Serena se había aburrido de nuestra vida? ¿De mí? El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera con una mezcla de tristeza y rabia. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, perdido en mis oscuros pensamientos, pero eventualmente escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida por el sonido de los tacones de Serena resonando en el suelo de madera. Me puse de pie,
mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Este era el momento de la verdad. Bajé las escaleras, cada paso sintiéndose como una milla. Serena estaba en la cocina, de espaldas a mí, mientras rebuscaba en el refrigerador. Todavía llevaba su vestido de la gala, la seda verde abrazando sus curvas, de una manera que hizo que mi garganta se apretara. «Llegas tarde a casa», dije, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Serena dio un salto, girándose para enfrentarme. Por un momento pareció culpable, sus ojos abiertos y su boca floja. Pero luego se recompuso, sus labios curvándose en una sonrisa practicada. «Nate, me asustaste», dijo, su voz dulce como la miel. Solo estaba tomando algo. Fue una noche tan larga y estoy sedienta. Observé mientras llenaba un vaso con agua del grifo, sus manos temblando ligeramente. Tomó un largo sorbo, sus ojos nunca dejando los míos. «Te fuiste temprano de la gala», dijo, colocando el vaso en la encimera. «¿Está todo bien?» Casi me reí de lo absurdo de la pregunta. ¿Estaba todo bien? No, definitivamente no estaba todo bien, pero no podía dejar que ella viera eso, aún no. No me sentía bien, mentí, mi voz firme. Demasiado champán, creo. Serena asintió, su expresión comprensiva. «Lo siento, cariño. Debería haberte revisado». Me quedé atrapada en una conversación con algunos clientes y perdí la noción del tiempo. Clientes, claro. Más bien un cliente en particular, uno que no podía mantener sus manos lejos de mi esposa. Forcé una sonrisa, mi mandíbula doliendo por el esfuerzo. «Está bien. Sé lo importantes que son estos eventos para tu carrera». Los hombros de Serena se relajaron y dio un paso hacia mí, su mano extendida. «Eres tan comprensivo, Nate. No sé qué hice para merecerte». Me aparté de su toque, incapaz de soportar la idea de sus manos sobre mí, no después de donde habían estado. Serena frunció el ceño, el dolor destellando en sus ojos. «Nate, ¿qué pasa?», preguntó, su voz temblando. «¿Hice algo que te molestara?» Sí, quería gritar swiftly, deseaba gritar. «Sí, hiciste algo. Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia. Tiraste todo lo que teníamos por una emoción barata con tu jefe». Pero contuve las palabras, tragándolas como un veneno amargo. «No, por supuesto que no», dije, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. «Solo estoy cansado. Ha sido un día largo». Serena me estudió por un largo momento, sus ojos escudriñando los míos. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de evaluar mi estado de ánimo, de determinar cuánto sabía. Finalmente asintió, sus hombros cayendo en derrota. «Está bien, entonces vamos a la cama. Podemos hablar más por la mañana». La seguí escaleras arriba, mis pies pesados por el temor. Mientras nos metíamos en la cama, Serena se acercó a mí, su mano deslizándose por mi pecho. Me aparté, murmurando algo sobre no sentirme bien. Serena suspiró, rodando hacia su lado para darme la espalda. «Buenas noches, Nate», susurró, su voz pequeña y triste. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo mientras Serena dormía a mi lado. Mi mente corría con 1000 preguntas, 1000 dudas. ¿Cuánto tiempo había durado el affair? ¿Alguien más lo sabía? ¿Qué pasaría con Lily si nos divorciábamos? Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, finalmente caí en un sueño inquieto. Mis sueños atormentados por visiones de Serena y Víctor, sus cuerpos entrelazados en un abrazo de amantes. A la mañana siguiente desperté en una cama vacía y una nota en la almohada de Serena. «Salí a correr», decía. «Vuelvo pronto». Arrugué la nota en mi puño, la ira surgiendo a través de mí. ¿Correr? Más bien un encuentro con su amante. Me duché y vestí rápidamente, mi mente bullendo con planes. Necesitaba pruebas, evidencia de la infidelidad de Serena. No podía confrontarla sin ellas, no si quería salir victorioso en el divorcio. Bajé las escaleras, mi estómago rugiendo de hambre. Al entrar en la cocina me quedé helado, mis ojos abriéndose en shock. Allí, sentado en la mesa del desayuno, estaba Víctor Sorenson, con una sonrisa presumida en su rostro, y sobre su regazo, vestida solo con una bata de seda, estaba mi esposa. «Buenos días, Nate», dijo Víctor con voz lenta, su mano descansando posesivamente en el muslo de Serena.
¿Te unes a nosotros para el desayuno? Me quedé congelado en la puerta, mi corazón latiendo en mis oídos mientras asimilaba la repugnante escena frente a mí. Serena estaba acurrucada en el regazo de Víctor, su bata abierta para revelar un tentador vistazo de piel desnuda. Parecía completamente desaliñada, su cabello desordenado y sus labios hinchados por sus besos. ¡Bastardo!, gruñí, mis manos cerrándose en puños a mis lados. «Quita tus sucias manos de mi esposa». Víctor echó la cabeza hacia atrás y rió, el sonido como uñas en una pizarra. «¿Tu esposa? Me temo que estás equivocado, viejo. Serena ahora me pertenece». Puntuó la declaración trazando sus dedos por la curva del cuello de Serena, haciéndola estremecer. Ella no se apartó ni protestó. En cambio, lo miró con abierta adoración, como una adolescente enamorada. Una furia incandescente me atravesó ante la vista. Esta era mi casa, mi vida, que estaban violando tan despreocupadamente. No deseaba nada más que lanzarme a través de la habitación y golpear la cara presumida de Víctor hasta convertirla en una pulpa sangrienta. Pero me contuve, mi mandíbula apretada tan fuerte que pensé que mis dientes podrían romperse. Necesitaba jugar esto con inteligencia, reunir pruebas para la batalla legal que se avecinaba. Perder los estribos ahora solo les daría ventaja. «¡Fuera!», espeté entre dientes apretados. «Ambos, ahora». Víctor arqueó una ceja oscura, su expresión una máscara de fingida inocencia. «Vaya, Nate, ¿es esa forma de tratar a tus invitados? Solo estábamos disfrutando un desayuno acogedor juntos». «Esta es mi casa», exploté, golpeando mi puño contra la encimera con fuerza suficiente para hacer temblar los platos. «No tienes derecho a estar aquí, especialmente no con ella». Señalé acusadoramente a Serena, quien se estremeció como si la hubiera golpeado. Por primera vez desde que entré en la cocina, un destello de culpa cruzó sus hermosos rasgos. «Nate, por favor», comenzó, su voz temblando. «Déjame explicar». «¿Explicar qué?», escupí. «¿Que has estado acostándote con tu jefe a mis espaldas? ¿Que has hecho una completa burla de nuestros votos matrimoniales?» Serena abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sus ojos llenándose de lágrimas. Víctor, maldito sea, parecía completamente imperturbable, como un rey inspeccionando su reino. «No hay necesidad de histerias, Nate», dijo con ese mismo tono exasperantemente calmado. «Serena y yo estamos enamorados. Seguro que puedes entender eso. No eres un tonto». Sus palabras fueron como un golpe físico, quitándome el aire de los pulmones. ¿Enamorados? ¿Cómo podía estar pasando esto? Apenas ayer, mi vida había sido perfecta, un sueño. Ahora se desmoronaba a mi alrededor, en una pesadilla de la que no podía despertar. «¡Fuera!», gruñí de nuevo, luchando por mantener mi voz firme. «Quiero que ambos salgan de mi casa inmediatamente». Y Serena, giré mi mirada hacia mi esposa, mis ojos perforando los suyos. «Ni siquiera pienses en llevarte a Lily. Es mi hija también, y lucharé contra ti en cada paso del camino». Un músculo se movió en la mandíbula de Víctor, la primera grieta en su fachada imperturbable. Claramente la idea de ser separado del hijo de Serena no se le había ocurrido. Bien, que el bastardo sufriera. «No puedes hacer eso», protestó Serena, su voz elevándose en pánico. «Lily es mi hija, no puedes quitármela». «Mírame», gruñí. «No voy a dejar que ustedes dos arruinen su vida con su sórdido pequeño affair. Ahora lárguense de aquí antes de que llame a la policía». Por un largo y tenso momento, nadie se movió. Luego, lentamente, Víctor se levantó de su silla, desalojando a Serena de su regazo. Ella se puso de pie, agarrando la bata para cerrarla sobre su cuerpo. «Esto no ha terminado», dijo Víctor, su voz baja y peligrosa. «Vas a lamentar esto, Nate, te lo aseguro». No respondí, ni siquiera lo miré. Simplemente me quedé allí, con los puños apretados, mientras él salía de la habitación, con Serena siguiéndolo miserablemente detrás. Solo cuando escuché la puerta principal cerrarse de un golpe, me permití exhalar, mis hombros hundiéndose con la liberación de la tensión. Me hundí en la silla más cercana, mis piernas de repente débiles y temblorosas. Estaba hecho. Había dado el primer paso, afirmado mi dominio sobre la situación. Pero mientras estaba sentado allí, solo en la cocina que alguna vez había sido el corazón de mi hogar feliz,
No pude evitar preguntarme a qué costo había venido mi pequeña victoria. Serena se había ido, atrapada en el hechizo embriagador de su nuevo amante. Y Lily, mi dulce e inocente pequeña, ¿cómo comenzaría a explicarle esta pesadilla? ¿Cómo podría protegerla de las consecuencias de las acciones de su madre? La resolución se asentó sobre mí como una capa pesada. No importaba lo que costara, lucharía por el bienestar de mi hija. Quemaría mi vida hasta los cimientos si fuera necesario, salar la tierra y reconstruir desde las cenizas. Serena y Víctor habían declarado la guerra, y no tenían idea de con quién se estaban enfrentando. Me levanté de la silla, mis manos ahora firmes, y me dirigí al armario del pasillo. De la parte trasera, recuperé una caja de metal abollada, un remanente de mis días en el ejército. Al abrir la tapa, inspeccioné el contenido con sombría satisfacción. Dentro estaba todo lo que necesitaría para librar esta batalla. Un grueso sobre de Manila lleno de documentos, un teléfono desechable y un revólver de cañón corto calibre 38, cuyo cañón brillaba débilmente en la tenue luz. Recogiendo la caja, la llevé a mi oficina en casa y la coloqué en el escritorio con un golpe sordo. Luego encendí mi computadora y comencé a documentar metódicamente cada interacción, cada fragmento de evidencia contra Serena y su amante. Para cuando el sol se puso fuera de mis ventanas, había compilado un registro detallado. Registros telefónicos, correos electrónicos, extractos bancarios, todo apuntando a las profundidades del engaño de Serena. Incluso registré los eventos de esa mañana, escribiendo una descripción meticulosa de entrar y encontrarlos, del shock y la humillación que aún ardían en mis entrañas. Mientras trabajaba, podía sentir el hielo recorriendo mis venas, apagando el fuego rugiente de mis emociones. Esto era la guerra, y la ganaría con pura determinación fría. Finalmente me recosté en mi silla y estiré el cuello, rodando los hombros para liberar la tensión. Asentí. Había una última cosa que hacer antes de poder descansar. Abrí mi teléfono y marqué un número que había memorizado hace mucho tiempo, uno que nunca pensé que necesitaría usar de nuevo. Sonó una, dos veces, antes de que una voz áspera respondiera. Sí, Mick, soy Nate Caldwell. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa, luego una risa baja. Vaya, vaya, el hijo pródigo regresa. ¿En qué clase de problema estás esta vez, pequeño? Sonreí sombríamente, apreciando la familiaridad de los tonos ásperos de Mick. Había sido mi oficial al mando en los Marines. Me había enseñado todo lo que sabía sobre estrategia y guerra. Del tipo que requiere habilidades muy particulares, dije. ¿En cuánto tiempo puedes estar en Chicago? Otra pausa, más larga esta vez. Dame 48 horas. Y Nate, con quien sea que vayas a la guerra, asegúrate de estar listo para enterrarlos cuando termine. 48 horas después, me encontré sentado en un reservado débilmente iluminado en la parte trasera de un bar sórdido en las afueras de la ciudad. El aire estaba cargado con el hedor a cerveza rancia y humo de cigarrillo, y la máquina de discos en la esquina tocaba una versión chillona de alguna vieja canción country. Tamborileé los dedos en la mesa marcada, mis ojos fijos en la puerta. Mick llegaba tarde, y con cada minuto que pasaba, el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba un poco más. Justo cuando estaba a punto de rendirme e irme, la puerta se abrió y una figura familiar entró. Mick se veía muy parecido a la última vez que lo había visto, sus anchos hombros tensando la tela de su chaqueta de cuero, su cabello entrecano cortado corto al cráneo. Me vio de inmediato y se acercó, deslizándose en el reservado frente a mí con un gruñido. «Te ves fatal, pequeño», dijo a modo de saludo, haciendo una señal al camarero para que trajera una bebida. Resoplé, tomando un sorbo de mi propio whisky. «También me siento fatal. Gracias por venir, Mick. Sé que fue con poca antelación». Mick hizo un gesto despectivo con la mano. «Cualquier cosa por uno de mis chicos. Ahora, ¿de qué trata todo esto? Fuiste bastante vago por teléfono». Tomé una profunda respiración, armándome de valor. «Es mi esposa. Ha estado engañándome con su jefe. Los atrapé juntos ayer por la mañana». Las cejas pobladas de Mick se alzaron. «Maldita sea, pequeño, eso es duro. Lo siento». Sacudí la cabeza, mi mandíbula apretada. «No quiero tu compasión, Mick. Quiero tu ayuda. Necesito hacerles pagar por lo que han hecho».
El camarero llegó con la bebida de Mick y él tomó un largo trago antes de fijarme con una mirada penetrante. ¿Qué tienes exactamente en mente? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Quiero destruirlos, a ambos. Quiero tomar todo lo que valoran y reducirlo a polvo. Mick permaneció en silencio por un largo momento, estudiándome por encima del borde de su vaso. Ese es un camino peligroso por el que hablas de caminar, Nate. Una vez que comienzas por ese sendero, no hay vuelta atrás. Lo sé, dije, mi voz dura, pero no me han dejado opción. Han tomado a mi esposa, mi familia. No dejaré que tomen también a mi hija. Mick suspiró, frotándose una mano por su rostro curtido. Está bien, te ayudaré. Pero lo hacemos a mi manera, ¿entendido? Nada de actuar a medias, nada de riesgos estúpidos. Planeamos cada movimiento y ejecutamos con precisión. Asentí, el alivio inundándome. Con Mick de mi lado, finalmente sentía que tenía una oportunidad de luchar. ¿Por dónde empezamos?, pregunté recostándome en mi asiento. Mick apuró su vaso y lo colocó con un golpe. Lo primero es lo primero. Necesitamos información. Todo lo que puedas conseguir. Registros telefónicos, correos electrónicos, extractos bancarios. Necesitamos saber cada uno de sus movimientos, cada una de sus debilidades. Sonreí sombríamente, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sacando una memoria USB. Te adelanté. He estado recopilando pruebas durante los últimos 2 días. Todo está aquí. Mick tomó la memoria, dándole vueltas en sus dedos. Buen hombre, esto nos dará una base sólida para construir. Guardó la memoria y me miró con seriedad. Ahora sobre tu hija, ¿dónde está ahora? Con mi hermana, respondí. La envié allí tan pronto como confronté a Serena y Víctor. No quería que quedara atrapada en el fuego cruzado. Mick asintió con aprobación. Movida inteligente. Manténla allí por ahora. Cuanto menos contacto tenga con tu esposa, mejor. Sentí una punzada de culpa al pensar en mantener a Lily lejos de su madre, pero la aparté. Esto era por su propio bien, incluso si no podía entenderlo ahora. ¿Y Serena?, pregunté, mi voz áspera. ¿Cómo la manejamos? Mick se recostó juntando los dedos con cuidado. Ella es la clave en todo esto. Si podemos quebrarla, Víctor se derrumbará. ¿Quebrarla cómo?, pregunté, no seguro de querer saber la respuesta. La sonrisa de Mick fue fría y depredadora, golpeándola donde más le duele. Su reputación, su carrera, su posición en la comunidad. La convertiremos en una paria, en un hazmerreír. Cuando terminemos, tendrá suerte si consigue un trabajo volteando hamburguesas. Tragué saliva, una chispa de duda infiltrándose. ¿Realmente Serena merecía una caída tan brutal? Todavía era la madre de mi hija, la mujer que había amado durante tanto tiempo. Pero luego recordé la imagen de ella recostada sobre el regazo de Víctor, la crueldad casual de su traición, y mi resolución se endureció una vez más. «Hazlo», dije, mi voz como pedernal. «Lo que sea necesario». Mika sintió, sus ojos brillando con una luz feral. «¿Y Víctor? ¿Qué quieres hacer con él?» Pensé en la cara presumida del bastardo, la forma en que me había provocado en mi propia casa, la manera en que había puesto sus sucias manos en mi esposa, en la madre de mi hija. «Destrúyelo», gruñí. «Arruina su carrera, su reputación, su vida. Quiero que sufra como yo he sufrido». La sonrisa de Mick fue salvaje con placer. Durante las siguientes semanas, Mick y yo pusimos nuestro plan en acción. Comenzamos con Serena, profundizando en su pasado, su presente, cada pequeño secreto sucio. No fue difícil encontrar las grietas en su fachada perfecta. Multas de estacionamiento impagas, indiscreciones juveniles, prácticas comerciales cuestionables. Filtramos la información lentamente al principio, un goteo que pronto se convirtió en un diluvio. Consejos anónimos a su jefe, sus clientes, su círculo social. Susurros que crecieron más fuertes con cada día que pasaba, hasta que el nombre de Serena estaba en los labios de todos, pronunciado con una mezcla de lástima y desprecio. Su jefe fue el primero en volverse contra ella, llamándola a su oficina para una revisión de desempeño. Observé desde una cafetería al otro lado de la calle, mientras ella salía horas después, su rostro manchado de lágrimas, una caja de cartón con sus pertenencias apretada contra su pecho. Luego vinieron sus clientes, los ejecutivos de alto poder,
y las socialites ricas que alguna vez clamaron por sus servicios. Uno por uno la abandonaron, citando diferencias creativas o prioridades cambiantes. La otrora próspera firma de marketing de Serena se desmoronó, sus empleados dispersándose como ratas de un barco que se hunde. Pero fue el golpe final el que la quebró, el que había estado guardando para el final. Un consejo anónimo a la prensa sobre su aventura con Víctor, completo con detalles subidos de tono y fotografías condenatorias. La historia explotó en las portadas, el rostro de Serena salpicado en cada tabloide y sitio de chismes. De la noche a la mañana, se convirtió en una paria, una advertencia de los peligros de mezclar negocios con placer. Sus clientes restantes huyeron, su círculo social se evaporó y su carrera, alguna vez prometedora, quedó en ruinas. Observé todo desarrollarse con una satisfacción sombría, un sentido de justicia cumplida. Serena me había traicionado, había destrozado a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. Ahora estaba cosechando las consecuencias de sus acciones. Verla tan hundida, tan completamente destruida, dejó un sabor amargo en mi boca. Aparté esos sentimientos, enterrándolos profundamente. No había lugar para el sentimentalismo en esta guerra. No había espacio para la misericordia o la compasión. Serena había hecho su elección, y ahora tenía que vivir con ella. Con Serena neutralizada, Mick y yo dirigimos nuestra atención a Víctor. El hombre era un hueso más duro de roer, sus defensas más formidables. Pero incluso la fortaleza más poderosa tiene sus debilidades, y estábamos decididos a encontrar las suyas. Comenzamos con su negocio, un vasto imperio inmobiliario que se extendía por 3 estados. En la superficie, parecía inexpugnable, una torre reluciente de riqueza y poder. Pero al profundizar, comenzamos a descubrir la podredumbre en su núcleo. Acuerdos turbios, sobornos a funcionarios de la ciudad, esquinas cortadas y regulaciones ignoradas. El éxito de Víctor, al parecer, estaba construido sobre una base de corrupción y codicia, y teníamos las pruebas para demostrarlo. Filtramos la información a las autoridades, a la prensa, a cualquiera que quisiera escuchar. Al principio, Víctor intentó desestimarlo, presentarlo como una campaña de difamación por parte de sus rivales. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, a medida que las acusaciones comenzaban a apilarse, incluso él no pudo escapar de la marea de indignación pública. Sus inversionistas huyeron, sus propiedades fueron confiscadas, y su otrora poderoso imperio se redujo a polvo. Al final, no le quedó nada más que la ropa que llevaba puesta y el amargo sabor de la derrota. Pero incluso eso no fue suficiente para mí. Quería que Víctor sufriera como yo había sufrido, que sintiera el mismo dolor aplastante y la humillación que él me había infligido. Y así, con la ayuda de Mick, puse en marcha la fase final de mi plan. Una campaña de susurros, una serie de rumores e insinuaciones que pintaban a Víctor como un monstruo, un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables. Plantamos historias de acoso, de coerción, de abuso. Encontramos mujeres dispuestas a dar un paso al frente, a compartir sus relatos de trauma a manos de Víctor. Algunas eran ciertas, otras no. No importaba. El daño estaba hecho. La reputación de Víctor, ya empañada por sus manejos comerciales, ahora estaba completamente destruida. Se convirtió en un paria, un leproso social, rechazado por todos los que lo conocían. Incluso su propia familia le dio la espalda, asqueada por el hombre en que se había convertido. Al final, Víctor no tenía nada, ni riqueza, ni poder, ni nadie a quien recurrir en su hora de necesidad. Era un hombre roto, una cáscara de su antiguo yo, y yo observé todo desarrollarse con una sensación de sombría satisfacción. Había ganado. Había tomado todo del hombre que me lo había quitado todo. La justicia por fin había sido servida. Con un suave suspiro, cerré la puerta de la habitación de Lily y me dirigí por el pasillo hacia la mía. Mañana sería un nuevo día, un nuevo comienzo, y lo enfrentaría con la cabeza en alto, el corazón abierto y el alma lista para lo que viniera después. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.